Buenas tardes. Iniciamos aquí otra charla geoarqueológica organizada por la Comisión de Geoarqueología de la Sociedad Geológica de España. En este caso se trata de la presentación del número especial de geoarqueología de la revista de la Sociedad Geológica de España, para lo cual contamos con María José Domínguez Cuesta, que es catedrática de Geomorfología de la Universidad de Oviedo, editora principal de la Sociedad Geológica de España y responsable de la edición de esta revista. Y también contamos con Jesús Francisco Jordá Pardo, que es profesor de prehistoria de la Universidad de la UNED y editor principado al número de geoarqueología de esta revista y presidente de la Comisión de Geoarqueología. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Jesús para que comience. Sí, vamos, buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta presentación del número. Voy a compartir la pantalla. Bien, me parece que ya está compartida y la voy a maximizar. A ver si se deja. ¿Se ha compartido? No, no. No, vale. Que me ha salido aquí una cosa. Pues voy a dejar de compartir. Vuelvo a hacerlo. Ahora, ahora, Ahora se ve, pero no es maximizado todavía. ahora. Ahora, ahora está. Bien, pues un momento que es de ir a esto. Bien, pues como muy bien ha dicho Eduardo, vamos a hablar. Me acompaña la doctora María José Domínguez, profesora de geomorfología en la Universidad de Oviedo y editora principal de las publicaciones de la Sociedad Geológica de España y editora encargada concretamente, de la gestión de la revista de la Sociedad Geológica de España. Ella va a comenzar la presentación mm, hablando de cómo se gestó este número especial y hablando un poco del contenido del número en general. Y luego yo pasaré a comentar cada uno de los artículos que componen el número especial de la revista. Cuando quieras, María José. Muy Eh, bien, me- gracias. yo voy pasando las diapositivas cuando me pidas. Vale. Muy bien, pues gracias, Chus, y gracias a la comisión por invitarme a estar hoy aquí. Bueno, para mí ha sido un placer trabajar con todos vosotros, con todos los que habéis participado en este número especial, el número 38.2 de la revista de la Sociedad Geológica de España, que vio la luz ahora en diciembre de 2025, pero que empezamos a hablar sobre ello ya en julio de 2024, después del Congreso Nacional que se celebró en Ávila, el Congreso Geológico. Pues ya en mismo julio recibí un correo por parte de Chus y de Eduardo, en el que bueno, indicaban el interés de sacar un número especial de la revista, porque bueno, parece que había habido interés durante las ponencias de la Comisión de Geoarqueología, ¿no? Había habido 25 comunicaciones, según me comentaron, y bueno, pues decidimos echarlo a andar y tuvimos una primera reunión en octubre. En octubre me comentaron que había al menos 10 autores o 10 ponencias que podían transformarse en artículos, y bueno, comentamos un poco las fechas de deadline, convinimos en dejarlo en febrero de 2025,
Y bueno, yo por mi parte comenté que para no penalizar a los autores que enviaban correo, digamos, artículos por la vía ordinaria, pues que había la posibilidad de que este número especial coexistiera con otros artículos, digamos, de otra temática. Y bueno, llegamos a ese acuerdo. Finalmente se recibieron 8 artículos, de los cuales 3 fueron rechazados, y la publicación salió con 5 artículos del volumen especial de geoarqueología y uno adicional de otra temática diferente. Y como digo, salió en diciembre pasado, diciembre de 2025. Respecto a la portada, que es la que estamos viendo ahí, y esta es la imagen original facilitada por Javier Sánchez Palencia, del grupo de investigación STAPE. Pues fue idea de Chus, bueno, ya que era un número especial en geoarqueología y bueno, que dado digamos, el lugar tan emblemático, incuestionable desde el punto de vista geoarqueológico que son las médulas, pues bueno, sugirió que fuera esa la imagen. A mí me pareció una idea excelente, además porque él proponía, porque justo esto fue en agosto, yo creo a finales de agosto, cuando me lo propuso Chus, y justo decía que era pues un homenaje, ya que era un sitio que se había quemado justo en agosto pasado, pues un homenaje a este lugar de interés internacional, ¿no? Y bueno, a mí me pareció una idea excelente y esta es la imagen que finalmente fue la seleccionada, ¿no? La verdad es que es una pena que el incendio, uno de tantos incendios, como aparte en León fue una provincia muy, muy devastada, mi pueblo en concreto, yo estoy muy sensibilizada con el tema porque fue totalmente arrasado. Entonces, bueno, pues me parece que la portada fue una muy buena elección. Y bueno, yo por terminar mi intervención quiero dejar constancia de mi agradecimiento, pues tanto a nivel personal mío como María José Domínguez, como a nivel de editora, digamos, de la revista de la Sociedad Geológica. En primer lugar, a todos los autores que enviaron sus trabajos a la revista, que todos sabemos que hay una amplia oferta y muchas tentaciones para remitir nuestros trabajos, nuestras investigaciones a otras revistas de mayor impacto, en fin. Entonces, por ello, desde la revista de la Sociedad Geológica agradecemos especialmente que hayan enviado aquí los artículos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, también a los revisores, porque, bueno, en todos los casos, yo creo que las revisiones han sido, a mi juicio, muy equilibradas, constructivas, rápidas, ágiles, o sea que eso es digno de reseñar, porque la labor de revisión siempre es una tarea ingrata, que es un poco invisible y que no está suficientemente reconocida ni valorada. Entonces, también quiero agradecer a los revisores que, bueno, gracias a Chus, ¿no? Que fue el que fue sugiriendo los revisores y, bueno, fuimos acordándolo, pero... Y hablando de Chus, pues le he dejado para el último momento, el último lugar de mi agradecimiento, pero quizá debería haber empezado por él, ¿no? Que ha sido el editor especial de este número de geoarqueología y bueno, que ha llevado a cabo una labor muy rigurosa, también muy rápida, siempre muy ágil, respondiendo a vuelta de correo a todo lo que yo le comentaba y siempre, vamos, muy bien. Ha sido de verdad que un gusto trabajar con él, con Chus, contigo. Entonces quiero dejar constancia de ello también. Y bueno, ya para terminar, pues nada, animar a todos los investigadores a que sigáis mandando trabajos a la revista de la Sociedad Geológica, o citando artículos previamente publicados o bueno, participando como revisores en caso de que os lo solicitemos, siempre es muy de agradecer. Bueno, recordad que la revista a día de hoy está indexada en los principales rankings científicos internacionales y bueno, todo eso claramente es debido al empuje de la gente que publica, que cita, que revisa. Entonces, bueno, pues que para mantener la calidad siempre pues es importante que todos colaboremos, ¿no? Bueno, pues en definitiva que muchas gracias por toda la labor que desarrolláis, por el empuje que le dais a la Comisión de Geoarqueología, que me consta que es una de las más activas.
Y nada, queda a vuestra disposición para cualquier duda o consulta de la revista de la Sociedad Geológica que yo pueda resolver, pues aquí me tenéis. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tus palabras y bueno, por mi parte también eh, tengo que agradecer a a la Junta Directiva de la Junta de Gobierno de la Sociedad Geológica de España y a el equipo editorial el haber aceptado nuestra propuesta, a María José que enseguida la tomó con entusiasmo y agradecer también la agilidad y de su en su trabajo como editora, ¿no? Agilidad en la respuesta y agilidad y capacidad de hacer comentarios que sirvieron para mejorar los artículos. Yo creo que es una de las mm, editoras o editoras barra editores principales de revistas más puntillosa y detallista con la que me he encontrado, ¿no? No se le escapaba ni una coma ni Mm, una frase un poco enrevesada y cosas de este estilo que, aparte de los aspectos científicos, ¿no? Pero que sin duda alguna contribuyeron a la mejora de todos y cada uno de los artículos del número. Por tanto, también va ya por delante mi agradecimiento a María José por su excelente labor, ¿no? Que ha realizado en este número y que realiza como editora principal, ¿no? Siempre es de agradecer pues que los editores principales sean mm, proactivos y que tiendan a ayudar a los autores, ¿no? Para sacar adelante los trabajos. Y sin más paso a comentar esto es los artículos que componen el número. Eh, el, el primero de ellos corre a cargo de la profesora María Teresa de Tenarrey y su equipo de colaboradores y abordan el estudio geológico de la dinámica de vertiente en el poblado de la Segunda Edad del Hierro de Villas Viejas de Tamuja en Botija, Cáceres, ¿no? Este, este poblado se encuentra, a ver si se encuentra en la penillanura, en la penillanura cacereña y a partir de las observaciones realizadas en el campo y de la obtención de una serie de perfiles mediante tomografías eléctricas, determinan que en la vertiente oriental del, del poblado, en esta zona de uno de los barrancos que lo delimitan, eh, pues se han producido sucesivas etapas de erosión e inestabilidad gravitacional por procesos naturales que se han visto agravadas por procesos antrópicos derivados de la actividad agrícola. Aquí vemos algunas de los restos de la muralla del yacimiento de Villas Viejas de Tamuja. Y en esta vemos la muralla aquí y por la ladera observamos cómo hay bloques de granito que se han deslizado a lo largo de la ladera, ¿no? Lo mismo en estas otras dos fotografías que vemos los depósitos de ladera y cómo los agricultores a nivel secular, ¿no? De la agricultura secular en la zona, pues ha reutilizado
las piedras de la muralla pues para hacer pequeños huertos, ¿no? Aquí vemos el dispositivo de las tomografías eléctricas eh, y se trazaron tres perfiles, dos que se intersectan y otro completamente perpendicular a esa ladera donde se estudian los movimientos. Estos han sido los resultados de esos perfiles, la resistividad en los tres perfiles, P1, P2, P3, y los resultados de la inversión para de los dos perfiles P1 y P2, ¿no? En donde pasa la flecha es el punto de intersección de ambos perfiles en la ladera. Y aquí vemos en 3D la representación de esos perfiles en la ladera, los que se intersectan, y su interpretación, su proyección sobre la propia ladera. Y aquí tenemos los resultados de la tomografía en el corte 3, en el perfil 3, donde vemos cómo hay grandes bloques que bajan por la ladera, que aparecen desplazados desde lo que es la zona de la muralla, ¿no? Esto es cómo se interpretan el perfil, en este caso el resultado de la inversión para el perfil P3 y la posición de la muralla y los bloques que han ido bajando por la ladera, que como digo, pues responden a varios episodios de erosión y de acción antrópica. Así a grandes rasgos es, digamos, el resultado del trabajo. El segundo trabajo está realizado liderado por Carlos Camuñas Palencia y su equipo de colaboradores y está centrado en el estudio del condicionamiento geológico. Avanzamos en el tiempo de un asentamiento visigodo, el asentamiento de Los Sitos, que está en la localidad de Arisgotas, en Toledo, ¿no? El yacimiento se localiza en la cuenca hidrográfica del Tajo, en un punto con una cierta diversidad litológica que ha permitido a sus pobladores del pasado disponer de una amplia gama de materias primas líticas para la construcción. A la vez, desde el punto de vista hidrogeológico, ofrecía por un lado buenas posibilidades para la captación y consumo de agua, mientras que por otro, en su mismo posicionamiento en el interfluvio entre dos cursos de agua, pues generaba riesgo de inundaciones. Aquí vemos el yacimiento de Los Sitos, al sur de los Montes de Toledo, que tenemos aquí. Vemos que tiene una diversidad geológica grande con los Montes de Toledo detrás. Y aquí vemos las diferentes estructuras exhumadas de este asentamiento visigodo, ¿no? Está en un pequeño altozano, que como digo está rodeado por cursos fluviales, uno de mayor importancia y otro de menor envergadura. Aquí vemos el contexto geológico del yacimiento, que como digo, bueno, pues está en un sistema fluvial al pie de los Montes de Toledo, y vemos en ese sistema fluvial, vemos que tiene cerca el granito, varios afloramientos, y el inventario de puntos de agua próximos al yacimiento. El yacimiento está aquí, en esta confluencia, en esta bifurcación o confluencia, y vemos que es un sitio en el que la captación de agua es algo, mm, es óptima para los habitantes visigodos
del poblado, ¿no? Aquí vemos los arroyos, el de menor de envergadura y el de mayor envergadura, los arroyos principales, y cómo justamente coinciden ahí. Claro, esto también influye en que el poblado sufriera a lo largo de su historia episodios de inundación. Aquí los autores nos muestran el mapa pizométrico de octubre del 2019 y de enero del 25, con los diferentes puntos de aguas y flujos subterráneos. Y aquí vemos el contexto geomorfológico simplificado sobre un modelo digital del terreno a partir de imágenes LIDAR. Este sería los sitios, lo que hemos visto, el arroyo principal y el arroyo secundario, y los diferentes procesos, como los glacis erosivos pleistocenos del talud superior, que corresponde a abanicos del Piedemonte Plioceno en, a ambos lados de los arroyos, y el interfluvio donde se encuentra el yacimiento de los sitios, que corresponde a un abanico aluvial de Piedemonte emplazado ya durante el Pleistoceno, antes del desarrollo, digamos, del sistema de las terrazas, ¿no? Aquí vemos esto mismo en la imagen LIDAR con los cultivos actuales, y esta es la confluencia de los dos arroyos con el yacimiento de los hitos aquí al fondo en esta parte de acá, en el interfluvio del centro de la foto, ¿no? Y vemos que para prevenir estas inundaciones, los habitantes visigodos del poblado realizaron una serie de diques o motas para impedir que el poblado fuera invadido por el agua en épocas de crecidas, coincidiendo con niveles pizométricos altos, y de esta forma pues consiguieron una protección del asentamiento, ¿no? Aquí vemos el dique también, con su doble vertiente del dique, la zona del arroyo. Y aquí pues una caricata que realizaron con máquina en el dique, donde vemos la estratigrafía de los del propio relleno del dique Moza, un depósito aluvial que está ya sobre el sustrato geológico de ese, abanico pleistoceno, ¿no? Y bueno, lo interesante del artículo es que eh, hablan por un lado de la potencialidad del yacimiento por su posición en un contexto geológico muy variado, las posibilidades de obtener agua por sus habitantes, y también pues los riesgos a los que se vieron sometidos por haber elegido precisamente este emplazamiento, que defensivamente pues era óptimo, pero que podía tener incidencias a nivel de inundaciones, ¿no? Y el siguiente trabajo es el de Roberto Matías, que elabora sobre el contexto. Cambiamos ya de temática geológica, si bien los dos eh, trabajos anteriores se centraban en el estudio de sendos yacimientos de la Edad del Hierro y de época visigoda, mm, y sus relaciones con los procesos geológicos. En el primer caso, procesos de ladera; en el segundo, inundaciones y potencialidad para la obtención de agua.
En este caso cambiamos digamos, de temática geoarqueológica y entramos en la minería antigua, ¿no? Estos dos siguientes trabajos que vamos a comentar, este y el siguiente, se centran en investigaciones sobre la minería antigua. En este primer caso, sobre la minería romana en el noroeste de la península ibérica, a nivel, global de todo el noroeste, cubriendo Galicia, occidente de Asturias, norte de León y norte de Portugal, ¿no? Y en él, Roberto Matías analiza con detalle los sistemas de molienda del cuarzo aurífero en las labores mineras romanas de este sector de la península ibérica. El autor realiza un completo y exhaustivo catálogo de los molinos de impacto múltiple, de impacto individual y de los molinos rotativos recuperados en esa región aurífera, a la vez que determina la litología y procedencia de estos molinos, ¿no? Si bien por lo general proceden del entorno de la propia labor minera, en ocasiones proceden de zonas más distantes, ¿no? Vamos a verlo. Esto sería el ámbito geográfico del estudio, con las principales áreas de labores mineras, ¿no? En Portugal, en la zona del Coaurel, las médulas del Teleno, Ancares, el- la minería de Salave y Biastineo, ¿no? Del occidente de Asturias, y la de Villablino Las Omañas en León, junto con las médulas y el Teleno, ¿no? De ahí que eligiéramos la foto de portada, como muy bien ha explicado mm, María José, porque aparte de que esa foto tenía íntima relación con los trabajos de minería aurífera que se presentaban en el número, pues como muy bien ha dicho ella, pues así la revista de la Sociedad Geológica de España hacía un homenaje a las médulas por el momento tan especial por el que pasaron este año, ¿no? Y estos son además otros enclaves auríferos significativos que aborda el autor. Esto es un molino de impacto múltiple, es decir, suelen ser bloques de piedra, normalmente cuarcita, pero también granito y en ocasiones areniscas cementadas, ¿no? Que utilizan eh, los mineros romanos, se utilizan en la minería romana para triturar eh, el cuarzo aurífero en yacimientos primarios, ¿no? A partir de yacimientos primarios. Además, el trabajo de Matías presenta y explica muy bien mm, el significado de estos molinos, ¿no? Que ahora sabemos que son molinos, pero que tradicionalmente no se interpretaban como molinos, sino se interpretaban como eh, pequeñas balsas de decantación de lodo a su paso mm, por donde hacían los romanos, colocaban esto en un canal y hacían pasar el agua y el lodo se depositaba en el fondo de las cazoletas. Esto era lo que se pensaba hasta ahora. Sin embargo, el autor, Roberto Matías, determina que estas piedras no eran simples decantadores, sino que eran una cosa mucho más compleja, eran molinos para la trituración del cuarzo aurífero, ¿no? Aquí vemos las pepitas en aluviones
en un placer, pero aquí vemos que se recogen con batea, mientras que el cuarzo primario, el oro primario, que normalmente es asociado a cuarzo, pues hay que triturarlo para poder separar el oro del cuarzo. Aquí vemos los diferentes tipos de yacimientos auríferos, yacimientos primarios, yacimientos eluviales en superficie, yacimientos coluviales y yacimientos aluviales, los conocidos como placeres, ¿no? Entonces, en los placeres el cuarzo se obtiene mediante batea, moviendo mucho sedimento y bateando, mientras que en los yacimientos primarios, ya sean mediante minería, como es este ejemplo, acceso a los filones mediante minería, o bien en los yacimientos eluviales o coluviales en los que el cuarzo todavía está unido al lodo, es el cuarzo aurífero, pues se utilizan estos molinos para la trituración del cuarzo aurífero y la separación del cuarzo del lodo. Vemos algunos ejemplos de molinos de impacto múltiple. Con estas cazoletas vemos cómo están de desgastados. Incluso en algunos de estos molinos, como es el molino de Fresnedo, en Pola de Allande, Asturias, que es en cuarcita, es en un gran bloque de cuarcita parecido a este, lo aprovechan por los dos lados. Cuando este, cuando este lado ya está muy gastado, le dan la vuelta y lo utilizan por el otro lado hasta que las concavidades de ambos lados se juntan y ya ya el molino no sirve, ¿no? Porque se iría el oro por el agujero generado en el fondo de esas cazoletas, ¿no? Es decir, que tiene mucho sentido la interpretación de Matías como molinos auríferos, de molienda aurífera, ¿no? Bien, ese es un esquema de Roberto Matías sobre, a partir de los yacimientos de oro primario, cómo son los tipos de colza, hasta obtener el oro libre, ¿no? En la minería hidráulica, pues no se utilizan molinos, se utilizan bateas, pero en la minería de yacimientos primarios se utiliza la colza a cielo abierto, la colza subterránea. Y en ambos casos se utilizan los molinos de impacto y los molinos rotativos. Aquí vemos otro ejemplo de reutilización de un molino de impacto por varias de sus caras, por esta y por esta lateral. Otro molino de impacto múltiple, molinos de impacto sencillo y molinos rotativos, como sería este caso, ¿no? Estos serían molinos de impacto sencillo. Y aquí vemos el sistema evolución del desgaste de los molinos de calzo aurífero, ¿no? Por un mecanismo de tipo como un batán, ¿no? Como con mediante canalización de agua, se hacía mover una, una rueda de palas que movía a su vez un eje con un árbol de levas que hacía que las mazas fueran golpeando en la piedra, ¿no? En en el molino de múltiple, ¿no? Y vemos cómo se hacía pasar, con el agua se hacía pasar el mineral y se machacaba. Y vemos cómo se va produciendo el desgaste progresivamente, ¿no? Hasta que el molino se desecha y se gira para utilizar otra de las superficies del bloque, ¿no? Aquí vemos el desgaste de la superficie del molino.
en este caso. Y aquí vemos molinos rotativos de granito, fragmentos de molinos rotativos. En este caso, el molino rotativo, el funcionamiento era manual, como un molino de trigo mm, manual la piedra superior se movía con la mano, simplemente con la mano. Y lo importante de este trabajo es que hace un catálogo exhaustivo de todos los molinos múltiples, individuales y rotativos localizados en el noroeste de la península ibérica, ¿no? Aquí está el que comentaba de Fresnedo, en Cuarcita, pero eh, normalmente suelen ser en Cuarcita, aunque hay alguna otra litología como en granito, en Galicia, lógicamente, ¿no? Mm, Mientras que en Asturias y León pues se utilizan los de Cuarcita. Este tiene un gran interés por evidenciar el uso de estos molinos, la función que tenían los molinos y el catálogo que hace de ellos, ¿no? El siguiente trabajo, como decía antes, también está centrado en la minería aurífera antigua, en este caso en un punto localizado que es la Sierra de la Culebra en Zamora, y está realizado por dos autores, Rodrigo Andrés Bercianos del IGME y Javier Fernández Lozano de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de León. En este, en este trabajo, eh, los autores centran su estudio en una serie de nuevas evidencias de actividad minera aurífera antigua en la Sierra de la Culebra, en Zamora, que se localizan en las localidades de Villanueva de Barrojo y de Riofrío de Aliste, y se manifiestan por la presencia de zanjas canal, zanjones y pequeñas cotas de arrastre destinadas al lavado de los depósitos aluviales y coluviales con objeto de extraer el oro que tenían, ¿no? Aquí tenemos el emplazamiento de la zona, también en el noroeste de la península ibérica, pero en la Sierra de la Culebra, y los diferentes puntos donde han localizado este tipo de cortas. Río Frío de Aliste, Ferreras y Barrojo, ¿no? Que más o menos cortan la Sierra de la Culebra de norte a sur. Aparecen estos, estas evidencias de minería aurífera. En el sector de Barrojo vemos los indicios de esta minería, canales de movimiento de el sedimento en altura para bajarlo desde las zonas de extracción a las zonas bajas, ¿no? Tener- y zanjas de donde se producía ya el tratamiento del mineral que bajaba por los canales, ¿no? Aquí vemos muy bien esta, estos canales y las zanjas, las diferentes zanjas de, minería en depósitos que tenían indicios de presencia de oro, ¿no? Y aquí vemos uno de estos canales que discurre por el perímetro mm,
de la colza, esto sería la colza minera, y el canal que se utiliza para llevar el agua a la colza minera, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos de eso, evidencias auríferas, bloques de cuarzo y el depósito de las labores mineras. Este es, digamos, el material sobre el que han actuado. Hay material de tipo secundario, pero en el que puede haber fragmentos de cuarzo aurífero que también tienen que tratar, ¿no? Han utilizado en su metodología el uso de fotografía aérea histórica, aparte de fotografías recientes y el uso del LIDAR, ¿no? Pero la fotografía antigua de los pueblos americanos pues les ha permitido también identificar muy bien esas labores mineras, ¿no? Con el uso de trabajo de campo y el uso de drones para reconocimiento in situ, ¿no? Aquí vemos una colza de arrastre situado al pie del arroyo del Becerril y el canal asociado a la red hidráulica de abastecimiento. Y en esta otra figura lo que vemos es la situación de las labores de minería aurífera en el arroyo de Becerril. Han identificado al menos 5 puntos de esta minería antigua. Y aquí vemos las fotos, vamos a ver las fotos de estas labores. Algunas labores mineras, como este canal de abastecimiento que iría por aquí. La colza de arrastre, las zanjas, la labor minera en cola de caballo, sucesivas zanjas y acumulaciones de cantos y bloques que corresponderían a estériles mineros de esas zanjas una vez lavadas. Aquí vemos aquí vemos la caja de uno de estos canales que viene por aquí y por aquí. Y el aspecto de los depósitos del tipo raña que se movilizan en las costas mineras, ¿no? Y finalmente en esta figura vemos esa serigrafía de, de las labores mineras sobre la formación óleo de sapo y su zona de alteración. Están varios depósitos de clastos que corresponden a eh, ese depósito aluvial y su removilización por las costas mineras, ¿no? Es la primera vez que se cita en la Sierra de la Culebra este tipo de labores, ¿no? Que no se han podido datar, por eso se engloba bajo la denominación de minería aurífera antigua, porque no se han encontrado evidencias arqueológicas de ningún tipo que permitan atribuirlas a la época romana o a épocas anteriores o a épocas posteriores, ¿no? Lo más seguro es que sean romanas,
porque cerca de la Sierra de la Culebra se encuentran importantes establecimientos romanos, como el campamento romano de Petagonium, en Rosinos de Vidriales, pero aquí no hay elementos arqueológicos que permitan dar una fecha aproximada de la realización de estas labores mineras. Bien, y ahora cambiamos completamente de temática geoarqueológica y nos centramos en un estudio que aborda los procesos de formación y transformación de un registro arqueológico de edad pleistocena, ¿no? De finales del Pleistoceno superior, situado en un contexto kárstico. Es un trabajo que he liderado, se ha realizado bajo mi liderazgo y coordinación, ¿no? Y con mi equipo de colaboradores arqueólogos, que son los que han excavado el yacimiento, ¿no? Mm, Y se trata del estudio de la geoarqueología y cronoestratigráfica del yacimiento aziliense del Pleistoceno superior de la Cueva de los Azules, en Cangas de Onís, Asturias. Bueno, para los que no sois duchos en la materia, el aziliense es el último periodo del Paleolítico Superior. Digamos que el aziliense está a caballo entre el Paleolítico Superior y el Mesolítico. Es una industria de transición de las sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades ya más estables que, como son las del Mesolítico, que darán paso a un par de milenios después al Neolítico, ¿no? El Aziliense es el final del Paleolítico Superior, los momentos finales en esa transición y sucede en el tiempo al periodo o al tecnocomplejo conocido como magdaleniense, que en la cuenca del Sella, donde se encuentran los azules, está abundantemente representado, por ejemplo, en las cuevas de Tito Bustillo, que os sonará a todos por sus manifestaciones artísticas rupestres prehistóricas, ¿no? Pues bien, en el Aziliense eh, es un momento marginal en el que cambia mucho la actividad de estos cazadores-recolectores. Por ejemplo, dejan de pintar en cuevas, ¿no? Y se dedican a pintar quizás los cantos con puntitos, ¿no? Cambia completamente la- el simbolismo de estas poblaciones. Pero en este caso nos vamos a centrar en el yacimiento de los Azules, que es un yacimiento clásico de la prehistoria asturiana, situado, como digo, en el curso medio-bajo del Sella, en el comienzo, digamos, del curso bajo del Sella, en Cangas de Onís. Vemos aquí, el Sella va hacia el norte, lógicamente, y confluye en el Sella el Güeña, y en su confluencia hay una extensa llanura aluvial y con pequeñas terrazas, que es donde se sitúa Cangas de Onís, y Los Azules está en el borde de esa llanura fluvial y aluvial, y en la ladera de, este monte Pedraces, en la aldea de Contranquil. Eh, no se puede visitar, el yacimiento está cerrado con una valla en la base de esta, sería la llanura fluvial que os comentaba, que es una zona de esparcimiento, y se llega al talud. Es imposible poder hacer una foto que se vea por la vegetación,
sobre todo si vamos en verano, como en esta ocasión. Y está cerrado con una verja, además de protección por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, y no se puede visitar, lo cual es una pena porque estando en esta zona de recreo, podría haber aquí unos paneles explicativos del yacimiento que permitirían pues dar a conocer su importancia y su contenido, ¿no? El yacimiento fue excavado por el profesor de la Universidad de Oviedo, lamentablemente ya fallecido, Juan Fernández Tresguerres, que lo excavó durante más de 20 años, y se puede decir, sin, sin temor a resultar un poco exagerados o pedantes, que es el yacimiento aciliense más importante de toda la península ibérica, ¿no? Comparable al de Mazdafil en Francia, que es el que da nombre al periodo. Aquí, además de una secuencia, de una potente secuencia aciliense de más de 2 metros, que vemos aquí, este es el corte estratigráfico que hizo el profesor Tresguerres. Esta es la entrada cerrada del abrigo rocoso. Se trata de una cueva abrigo rocoso, ¿no? Y la zona excavada por Tresguerres y donde hemos intervenido nosotros en el corte que él dejó, ¿no? En esta zona aquí, ¿no? Pues además de abundantes materiales acilienses, como entre los que destacan los arpones acilienses que son muy, muy característicos. En la publicación no ponemos ninguna foto de un arpón, y no os la he puesto aquí, pero bueno, mm, son muy característicos, son muy diferentes a los arpones magdalenienses, ¿no? Y el objetivo de este trabajo era caracterizar, bueno, perdón, lo que salió además de la importante secuencia ciliense de más de 2 metros, salieron enterramientos humanos completos, con el esqueleto completo de varios individuos, ¿no? Que podéis ver en el Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo, ¿no? Está allí el esqueleto completo de uno de estos enterramientos. Es un caso único en la cornisa cantábrica y un caso, pues, muy evidente ya del pensamiento simbólico de estas poblaciones de cazadores-recolectores que eran Homo sapiens o humanos anatómicamente modernos, iguales, exactamente iguales que nosotros, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo es hacer el estudio geoarqueológico de esa secuencia afiliense que nunca se había estudiado desde este punto de vista, ¿no? Para saber cómo se ha formado. Bueno, el yacimiento, como decía, se encuentra al pie de esta llanura de inundación, al pie de también un pequeño cono aluvial, en las arenas y, en este caso, calizas del Cretácico, de la depresión eh, longitudinal asturiana, que mesozoico, cenozoica, ¿no? De la cuenca de Oviedo, de Grao, Oviedo, Cangaronis, ¿no? En este sector de aquí. Y estas calizas cretácicas, pues yacen sobre los materiales del, del basamento ercínico de la Cantábrica, que se encuentran por debajo. Esta sería la la sección estratigráfica en la que hemos limpiado de la excavación del profesor Tresguerres. Como veis, son unos estratos muy delgados, centimétricos o como mucho decimétricos, que hemos numerado, están numerados de la A
a la N, bueno, y el N con tres subniveles, ¿no? Una secuencia muy condensada en estos 2 metros de espesor y constituida en general por materiales limosos, ¿no? Básicamente limoso arcillosos, algunos de ellos con arenas y algunos con materiales gruesos, ¿no? Ya gravas y cantos, como sería este nivel de aquí. Pero por lo general son todo materiales finos. Es una estratigrafía de alta resolución y en ella hay una ocupación humana antrópica permanente desde la base hasta el final, ¿no? Y los depósitos son muy ricos en materia orgánica acumulada por esta actividad antrópica, tanto por la superposición de hogares en zonas con evidencias de haber realizado fuego, por la existencia de fragmentos de huesos de animales quemados, carbonizados, como, como por la abundancia de restos materiales arqueológicos, tanto líticos como óseos, de las actividades realizadas por los grupos humanos, ¿no? Es decir, aquí hubo una habitación continua mm, durante 2000 años de un grupo humano estable que ya las poblaciones asilienses, aunque eran cazadoras recolectoras, también usaban otros tipos de recursos para su subsistencia y eran poblaciones de carácter más estable en los lugares donde habitaban que las de los periodos anteriores, ¿no? Que tenían una mayor movilidad. No quiere decir esto que los asilienses no se movieran, sino que, digamos, sus campamentos bases eran campamentos permanentes y se movían desde allí a otras zonas para obtener recursos. Por eso hay esta intensidad de ocupación y potencia de ocupación, como veis, de 1,5 metros, ¿no? Antes exageré, dije 2 metros, es realmente 1,5 metros lo que hay en el Asiliense de esta sección. Y el estudio geoarqueológico consistió en un estudio sedimentológico y edafológico de los depósitos. Vemos cómo en los sedimentos predominan las arenas y los limos. Hay muy pocas arcillas y hay dos pulsaciones de dos momentos de entrada de gravas en esa secuencia, un tercer momento con una menor intensidad. Si nos fijamos solo en los materiales, en los sedimentos que componen eh, la fracción inferior a 2 milímetros, vemos que básicamente son arenas y limos. Y si lo vemos en los diagramas triangulares de grava, arena, fango, vemos que todos los sedimentos, un grupo de sedimentos se sitúa en el grupo de las arenas fangosas con grava o del fango con gravas, ¿no? Y otro grupo minoritario de sedimentos se localiza en el de gravas arenoso-fangosas o gravas fangosas, que serían los correspondientes a estos picos, ¿no? Si prescindimos de los materiales gruesos, de la grava, y vamos a un diagrama triangular, arena, limo, arcilla, vemos que los sedimentos se concentran todos entre las arenas limosas y los limos arenosos, ¿no? Y si nos vamos a las curvas granulométricas, vemos que todas tienen este carácter sigmoidal, pero no demasiado sigmoidal, que nos evidencia una sedimentación por procesos de arrollada difusa, una escorrentía superficial. No llega a haber una
un flujo canalizado, una sedimentación fluvial propiamente dicha, en la cual las curvas serían mucho más verticalizadas, el tramo central, ¿no? Y en este caso corresponde a las muestras, a los niveles, a las unidades sedimentarias en los que hay gravas que corresponden a fragmentos de caliza autóctona que interpretamos como eh, procesos de gravedad vertiente generados por gerifracción. Son caídas de bloques, perdón, de gravas mayoritariamente y algún canto caídos del techo y paredes de la cavidad por la acción del hielo-deshielo. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en los últimos momentos del Pleistoceno superior final con el Jungfrau, que es un momento frío y, y que pues los días de helada serían superiores a los que hay actualmente en Cangas de Onís, y la duración del periodo de heladas también sería superior al que acontece actualmente. Mineralógicamente vemos que predominan los silicatos frente a los carbonatos y a otros minerales como el apatito, el yeso que aparece en una única muestra y los óxidos de hierro. Los silicatos son de origen local, producidos por arrastre de la escorrentía superficial, y proceden de las rocas del Paleozoico que se encuentran por encima de estas calizas, ¿no? Y han llegado a la cueva al abrigo cueva por escorrentía superficial. Los carbonatados, gasos carbonatados finos, los materiales finos carbonatados son de la propia cavidad, y el apatito que aparece corresponde a procesos antrópicos de alteración, perdón, a procesos de alteración de restos antrópicos, de restos generados por el hombre, de restos de fauna, de mamíferos, consumida por el hombre, que al ser quemados y el medio ácido, como es el medio de donde abunda el sílex, se produce una disolución de los fosfatos, y el fósforo libre pues migra a través de la secuencia. Y los óxidos de hierro podemos pensar que o bien es de origen también aportado por esa escorrentía superficial, pero el que haya esta secuencia de óxidos de hierro tan continua nos indica que óxidos de hierro como la hematites, que ha sido introducida también en el yacimiento por los grupos humanos para machacarlo y utilizarlo en pigmentos con los que decoraban los cantos pintados, e incluso, pues, ¿por qué no?, su propio cuerpo. De eso no tenemos evidencia, pero es intuitivo que también pudieran decorar su cuerpo, ¿no? Bueno, el pH es muy estable, en torno a valores ligeramente superiores a 7, es ligeramente básico, bueno, la materia orgánica, veis que es la materia orgánica total, el carbono total, el carbono inorgánico y el carbono orgánico aparece en toda la secuencia, como os he comentado, algunos niveles con mucha más presencia de carbono total, que nos habla de esa acumulación de carbones generada por el hombre, por el fuego, ¿no? El uso del fuego. Y finalmente, la parte cronoestratigráfica, pues vemos que estos depósitos se generan al final en el tardiglacial,
al final del Pleistoceno superior, que es el conocido como IS-2, un momento frío del Pleistoceno superior. Ya sabéis que los sois pares son fríos, los sois impares son templados cálidos, como en el que estamos ahora, el Holoceno. El transglacial es un interestadial templado dentro de ese momento general frío. Y a finales del Pleistoceno superior tiene lugar el día reciente que vuelve a haber otro enfriamiento brusco de las temperaturas, todo este periodo, y que justo afecta al final de nuestra secuencia, ¿no? Que es donde aparecen esos mm, gelifractos, digamos, ¿no? Y también en los momentos más fríos, como estos de aquí o estos de aquí. El evento de Henry Chuno es un momento muy frío, en donde ya no hay poblamiento en este yacimiento, ¿no? Y bueno, eso por el momento, eso es todo lo que os podemos contar de el yacimiento de los azules. Y con esto hemos terminado la presentación de los diferentes trabajos que componen el número especial de geología de la revista de la Sociedad de Geología de España, correspondiente al volumen 38, número 2 de diciembre de 2025. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis voy a, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión sobre los temas que hemos tratado, dejo de compartir, pero si es preciso vuelvo a compartir la presentación, por si queréis hacer alguna consideración sobre lo que hemos comentado. Lógicamente, yo puedo hablar del último artículo que he presentado, de los otros simplemente he comentado lo que he extraído de la lectura de los artículos, no controlo los temas en cuestión, como también os habéis podido dar cuenta, ¿no? Que no lo conocí, que simplemente lo conocía por la lectura de los artículos. Bien, pues si no tenéis... Sí, David, tienes el micrófono apagado. Sí, sí, ahora ya muchas gracias, que yo lo Ah, hacía. vale. Un comentario simplemente que pues me vino a la memoria al escucharte. Eh, pues por ejemplo, no sé si conocéis en Trasosmontes las minas de Tres Minas, que es Sí, una población que tiene, y hay muchos, bueno, y ahí está musealizado y hay muchos molinos como los que mostrabas. Incluso la iglesia que se han reutilizado para construcción. Y después también otro comentario, que bueno, es una reflexión mía, y es sobre las minas romanas, ¿no? Que yo creo que, bueno, claro, obviamente han sido los romanos los que la explotaron de forma masiva, tenían mano de obra barata, pero estoy convencido de que la mayoría eran minas de los habitantes de los castros. Porque los romanos llegaban, preguntaban, ¿de dónde ha sacado este Torques? Y entonces, pues posiblemente yo creo, en muchos casos, eh, las minas eran anteriores a los romanos, aunque está generalizado de mina romana, mina romana, mina romana. Y es cierto, ellos la explotaron ya de forma masiva, pero estoy muy bueno, convencido de que muchas son anteriores y esa terminología, pues habría que dar algún matiz para ser estrictos. sí, el problema es que en el caso de la minería aurífera del noroeste, vamos a no ponerle apellido, eh, efectivamente había explotación de oro antes de la llegada de los romanos. Lo que pasa es que no era, o hasta el momento no se ha podido documentar unas explotaciones mineras, unas cotas mineras Ya. exclusivamente achacables Sí, sí, a sí. los Es que pobladores de la Edad del Hierro, ¿no? ya. Eh,
porque claro, cuando entraron Ya. los romanos mandaban equipos de prospectores y hacían zanjas, hacían galerías y hacían pozos en los sitios donde pensaban que podía haber oro y porque tenían indicios bien por el conocimiento que tenían de la, entre comillas, de la geología del medio, o bien porque en los poblados en los que pajaban veían que había oro y que era posible haberse explotado ahí, ¿no? Pero la tecnología que Sí. implementaron los romanos en esa zona del noroeste es tan brutal que, que ha hecho, si no desaparecer, ha enmascarado por completo Sí, sí, sí. las modestas labores mineras preromanas, ¿no? No, no quiere decir que no se encuentre. Claro, para poder decir que una es prerromana tiene que primero Tiene que haber mm, evidencias. Eh, estar aislada, verse muy bien y tener elementos arqueológicos que permitan atribuirla a ese momento de la Edad del Hierro, como por ejemplo, pues cerámicas de la Edad del Hierro en el asentamiento mm, de la propia explotación, ¿no? De la Edad del Hierro preromanas, ¿no? Ese es el problema. Todo eso no se ha encontrado todavía. Nadie duda que los pueblos preromanos no conocieran el oro porque lo conocían y lo extrajeran porque lo extraían. El problema es que no podemos identificar esas labores, ¿no? Es como en la minería actual que las enormes cotas mineras a cielo abierto pues se han podido cargar otras cotas anteriores de época histórica, ¿no? En esa, en ese punto, ¿no? O incluso las galerías, ¿no? La minería subterránea antigua también muchas veces se ha eliminado al acometer labores mineras actuales, sobre todo en los siglos pasados, en el siglo XIX, en el que no había mm, control arqueológico de esas actividades, ¿no? Como ahora sí que lo hay, que es preceptivo, ¿no? A raíz de lo que dice David, Óscar Pazos defiende que evidentemente puede que hubiera una minería de oro prerromana imposible de determinar, pero que incluso la minería romana, que la mayor parte de ella se realizó durante la paz romana, como decía David, a Óscar Pazos le gusta llamarle la minería galaico-romana. O sea, los galaicos, el pueblo galaico, como todo el noroeste de la península, tenían su importancia en la minería, ¿no? No era solamente romana. Entonces, Óscar está siempre queriendo defender ese nombre, ¿no? Un poco el... Claro, habría que añadirle Astur, ¿no? Galaico Astur romana, ¿no? Porque la del norte de León eran los Astur y el occidente de Asturias Ujú. hasta el Navia, eran, eran los astures del Navia hacia el oeste, eran ya galaicos, pero el norte de León eran astures, ¿no? Todo, estas mismas de la Sierra de la Culebra eran astures, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí habría un debate para intentar llegar a un consenso, ¿no? Porque, claro, no sería no sería solo propia de los galaicos, sino de los galaicos y de los astures, eh, ambos eh, conquistados por los romanos y que explotaron luego su territorio, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, muchas gracias. Ah, presentación. Muy bien, pues
Muchas gracias a los asistentes por haber eh, pensado que era una actividad en la que se podía dedicar 1 hora y un poco más de tiempo. Y bueno, agradecer también a los que nos vean posteriormente la grabación. Agradecer a mi compañera editora de este número, María José, el haberse brindado a estar aquí con nosotros, y a Eduardo por haber gestionado magistralmente pues la difusión de este acto, tanto mediante el cartel como el lanzamiento de la convocatoria y eh, la- el enlace al Zoom. Y bueno, de momento nos podemos convocar para otra porque todavía no tenemos título ni ponente, pero bueno, esperamos que en las próximas semanas consigamos que algún miembro de la comisión o de fuera de ella eh, quiera intervenir en una de estas charlas de carácter bimensual de charlas geoarqueológicas. Gracias, María José, gracias, Eduardo. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bien, pues nada, entonces, Eduardo, cuando quieras puedes dejar de grabar Y cerramos la sesión. y cerramos la sesión. Bueno, Hasta la próxima, hasta luego. adiós y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.